Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a trabajar una pequeña interfaz gráfica utilizando la librería gráfica de Java, la muy conocida Swing. Con esta librería vamos a hacer una interfaz paso a paso sin el asistente de NetBeans, que es el IDE con el que vamos a trabajar. Sin embargo, este IDE genera código adicional y en muchos casos redundante o que está de más en una aplicación. Lo ideal es que siempre las aplicaciones sean lo más básicas respecto al código, es decir, que tengan solo el código necesario para poder funcionar. Lo que queremos conseguir entonces con esto es iniciarnos en el mundo de las interfaces gráficas con los tres elementos más básicos de una interfaz, que son las etiquetas, los campos de texto y los botones de acción. Antes de comenzar a programar, miremos entonces la jerarquía de la librería Swing en Java. Normalmente estas clases, prácticamente todas, tienen algo en común, que es que se le antepone una J al nombre de la clase. Como pueden ver en pantalla, descienden de la clase JComponent y a partir de ella se crean diferentes elementos, algunos para mostrar texto, sea texto en una sola línea, en varias líneas, texto con formato, texto estilo password, editores de texto, en fin, diferentes elementos para manipular los textos que se puedan digitar a través del teclado. También tenemos, por ejemplo, elementos que son para mostrar información, como las etiquetas, las listas desplegables, los árboles, las tablas, las listas básicas, los deslizadores y, en fin, una gran cantidad de elementos que se dividen en contenedores y controles. Los contenedores, miramos acá, los contenedores Swing son elementos que permiten contener a otros elementos Swing y hasta otros contenedores, dependiendo de la situación. Como pueden apreciar en la imagen, están los contenedores Swing y los controles Swing. Los controles Swing son los que van a ir dentro de esos contenedores para darle vida a la interacción entre el usuario y la aplicación. Los más básicos son las cajas de texto, las etiquetas y los botones. Y son los elementos que vamos a manipular con la siguiente aplicación. Miremos el enunciado o la situación. Nos dice, elaborar una aplicación que permita calcular el salario neto de cualquier trabajador que labora por horas. Es decir, esta persona se le paga por las horas que él trabaja únicamente. Y de ahí depende el sueldo. ¿Dónde se diferencia el valor de las horas normales a 5.000 y de las horas extras a 7.000? Quiere decir que hay una diferenciación entre las horas normales y las horas extras que él puede trabajar. Ahora, vemos en pantalla cómo es la apariencia de la interfaz gráfica que queremos hacer. Del lado izquierdo de la pantalla aparece una interfaz sin datos, es decir, cómo debe quedar para comenzar a capturar información. Y del lado derecho aparece entonces la interfaz ya con datos y los resultados después de procesar esos datos. Que para este caso dice horas normales laboradas 40, a 5.000 serían 200.000. Horas extras laboradas son 5, a 7.000 serían 35.000. Sumando estos dos valores daría 200.000 más 35.000, 235.000, que es el resultado que aparece en pantalla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es manos a la obra. Lo primero es abrir NetBeans y luego crear el proyecto que permita hacer lo anterior. Entonces creamos el proyecto PRJ ejemplos GUI. Se abre NetBeans, se dice proyecto nuevo, Java aplicación, siguiente, se le da el nombre al proyecto
Si el proyecto ya existe, en este caso le voy a colocar un número distinto. Vuelvo a la guía y en la guía noto que no va a tener clase principal. Esto de aquí. Entonces lo que vamos a hacer, como no va a tener clase principal, simplemente omitimos esta parte de aquí. Le decimos terminar y ya tenemos entonces el nuevo proyecto. Ahora, en este nuevo proyecto nos vamos a la carpeta que dice paquetes fuentes o de fuentes. Aquí se van a crear todos los elementos que serían los demás paquetes. Siguiendo con el documento guía, nos dice que se cree el paquete psk ejemplos GUI. Entonces, donde dice paquetes de fuentes, clic derecho, nuevo, Java Packet, psk ejemplos GUI y le decimos terminar. Miren que ahora sí aparece un paquete. El icono aparece como en gris porque aún no contiene nada dentro de él. Siguiendo la guía, dice que dentro de ese paquete se va a crear una nueva clase llamada GUI salario. Entonces, lo que hacemos es darle clic derecho, nuevo, Java Class y el nombre de GUI salario. Decimos terminar y ya aparece una clase. Aquí está. Luego en la guía dice que hay que crear una clase llamada My dentro del mismo paquete. Entonces lo que hacemos es, dentro de ese paquete, clic derecho, nuevo, Java Class, el nombre de la clase, que es My, y le decimos terminar. Ok. Entonces si se dan cuenta, en ambos archivos aparece el paquete psk ejemplos GUI. psk ejemplos GUI. Le decimos por acá guardar y vamos a ver qué más dice la guía. Luego de eso entonces aparece una explicación que nos está indicando qué elementos se están utilizando en esa interfaz. Y básicamente son unos 4 elementos. El primero es un contenedor, que es toda la ventana, que es la que contiene los elementos o los controles internos. Esa ventana se hace con una clase llamada JFrame, que es un contenedor de elementos swing que se visualiza como una ventana. Se debe añadir la importación import javax.swing.jframe. También hay otros 3 elementos más, que son las cajas de texto, que son estos elementos que están aquí, que son de fondo blanco. Para este caso son 2, que son las cajas de texto. Se hace con la clase JTextField, que es para capturar datos. Y se añade la importación import javax.swing.jtextfield. También está la clase JLabel, que es para las etiquetas, para mostrar un texto fijo que no se altera o una imagen dentro de esa etiqueta. Y se debe añadir la importación import javax.swing.jlabel. Por último aparece entonces la clase JButton. Este es un botón para ejecutar una acción. Se hace la importación con import javax.swing.jbutton. Ahora, para conseguir esto, entonces lo que vamos a hacer es inicialmente seguir la guía. Y si nos damos cuenta aquí en la guía, lo primero que tenemos que alterar es la clase GUI salario. Al comienzo de esta guía aparecen las importaciones. Esas importaciones se van a omitir por el momento porque se van a ir agregando a medida que se vayan necesitando esas importaciones, para no tener que escribir tanto código, ya que el asistente de NetBeans nos ofrece ciertas facilidades para ciertos casos. Aunque no vayamos a utilizar el asistente para crear los elementos desde la interfaz, sí vamos a asistirnos del editor para agregar código de importación. Entonces comienza el código. Y lo que dice es que lo primero que hay que declarar es la ventana y luego los elementos que contiene esa ventana. Entonces lo que vamos a hacer es
esta parte de aquí, que es crear la ventana, que es un formulario, y luego las etiquetas, las cajas de texto o los botones. En este caso se pueden definir en el orden que uno quiera. Luego después cuando se vayan a utilizar sí tiene que tener un orden específico. Es decir, para poder colocarle elementos a la ventana debe existir, porque si no existe no se le puede agregar elementos. Lo mismo con los elementos. Un elemento que se va a agregar a la ventana no puede ser nulo, debe tener ya una composición en memoria. Entonces lo primero que vamos a hacer es esta parte. Vamos por acá y lo que hacemos es definir el formulario. Luego de esto entonces los elementos que contendrá, que son por ejemplo las etiquetas. La primera etiqueta, vamos a ver el nombre que dice LBL horas normales. LBL horas normales. Otra etiqueta que sería LBL horas extras. Dice que hay que agregar la importación, entonces lo que se le hace aquí es clic y dice añadir import de javax.swing.jlabel. Damos clic y automáticamente agrega esa importación en la parte de arriba. Por eso les dije que no era necesario copiar este código, sino irlo anexando a medida que se fuera necesitando. También está el elemento textfield. Anteponemos txt y está horas normales y horas extras. Voy a tomar de estos de acá y voy a tomar este de acá. Txt horas extras. Punto y coma. Ok. Además de eso, hay que definir los botones. Para definir esos botones, entonces, se crea elementos de la clase botón. El primero es el calcular y el segundo es el botón salir. Y con esto quedaría entonces definidas las variables que se van a utilizar dentro de la interfaz. Tanto la ventana como los controles que van dentro de ella. Aquí parece que falta uno aquí, un LBL salario. Por acá, se pasó LBL salario, que va a ser como la respuesta. Después de esto, lo que se hace según la guía es lo siguiente. Se definen dos constantes de tipo reales para el valor de las horas normales y para el valor de las horas extras. Entonces lo que hacemos es final valor horas normales y valor horas extras. Extras, ok. Después de definir entonces esas dos constantes, cambiarle el valor aquí, 7000. Miren que no coloco punto aquí, porque si se hace esto, no le estoy indicando que son 7000, estoy indicando que son 7.0. Pues por esa razón debo tener cuidado con esto. En este caso no le coloco ningún elemento allí, a menos que sea necesario colocarle parte decimal, que en el lenguaje de programación Java se hace con punto. Mirando la guía luego aparece el constructor. Es un constructor sin argumentos que llama a otro método. Entonces lo que hacemos es
podemos hacer esto, clic derecho, insertar código, constructor, no le digo nada de esto, simplemente le digo generar y él automáticamente lo hace. Ahora aquí le digo crear GUI. Inmediatamente muestra un error, dice que no encuentra el símbolo o el método. Entonces le damos clic aquí en el asistente, crear método, crear GUI en el paquete, ok, y crea este método. Automáticamente él genera esta línea para que se genere una excepción cuando se ejecute este método. ¿Por qué? Porque todavía no está implementado, es decir, no le hemos colocado nuestro código. Más que todo es para eso, para que enseguida cuando veamos el error, es que este código todavía no lo he hecho. Entonces, por esa razón se coloca esa línea. Entonces la podemos eliminar directamente o la colocamos en comentario. Por el momento la colocaré en comentario. Siguiendo con la guía, miramos que se van a hacer los diferentes códigos para agregar funcionalidad a la ventana. Entonces, vamos a hacer esto más rápidamente. Voy a colocar todo este código, pausar un momento e ir explicando después una por una de esta manera. Entonces, el formulario va a ser igual a new. Como formulario es de tipo JFrame, entonces aquí debo colocar la clase JFrame. Aquí aparecen los constructores, 4 tipos de constructores. En este caso, vamos a utilizar este, que permite colocarle un título a la ventana. El título de ese es salario por horas trabajadas. Le colocamos aquí salario por horas trabajadas. Ok. Luego de eso, lo que se hace es asignarle por defecto la operación al cerrar que salga de la aplicación al cerrar. Entonces le decimos, utilizando esta variable, que es la de formula.set, y le decimos esta de aquí. Esa es la operación que va a realizar. ¿Esto para qué es? Como esta aplicación va a tener una sola ventana, entonces lo que queremos es que esa ventana cuando se cierre, lo que haga es cerrar también toda la aplicación. Es decir, el hilo principal del programa. Por eso se le dice que exit on close, salir al cerrar. En lo siguiente viene entonces la definición de cuál va a ser el administrador de distribución de los componentes, cómo está distribuido todos los elementos dentro de él. Esto se consigue con el método setLayout. Le vamos a decir que tome un administrador que se llama FlowLayout, que es un administrador de componentes de tipo flujo, es decir, de uno detrás del otro. Luego de eso se fija el tamaño, dice que de 300 de ancho por 250 de alto. Entonces el tamaño se fija de esta manera, entonces 300 por 250. Posterior a eso entonces vamos a adicionar al contenedor de la ventana los elementos que se vayan creando. Entonces esto se hace con la clase container. Voy a llamar esto contenedor, va a ser igual al formulario.get el panel de contenido. Muestra un error porque la clase container no la encuentra, entonces lo que hacemos es añadir la importación. Luego de esto entonces, lo primero que se va a adicionar, si mira uno la guía, acá, lo primero es la etiqueta que dice horas normales laboradas, esta de aquí. Entonces lo que hacemos acá es tomar acá sería LBL
horas normales va a ser igual a new JLabel y colocamos el texto aquí. Miramos cuál es el texto: horas normales laboradas. Horas normales laboradas. Con esto se crea en memoria esa etiqueta, porque anteriormente acá aún no está creada, simplemente tenemos una referencia a una etiqueta de este tipo, ¿sí? Pero no tiene memoria aún, no está materializada como tal. Entonces por eso hay que crearla utilizando el operador new para pedir nueva memoria de este tipo con el texto este. Ahora, creada esa parte, lo que se hace es, en el código está explicado, es agregarla o adicionarla al contenedor. Esto se puede hacer de dos formas: ir creando de a una los controles e irlos adicionando, o crear todos los controles de una sola vez y después irlos adicionando en el orden que nosotros necesitamos que aparezcan en pantalla. Para este caso específico se va creando un elemento y ese elemento se va adicionando. Se va creando el elemento y se va adicionando. Vamos a hacer lo mismo acá. Entonces aquí sería que el contenedor va a adicionar las horas normales. Ok. Ahora, como se adicionó la etiqueta, luego hay que adicionar entonces la caja de texto. Y la caja de texto se hace con txt, ya se ha definido horas normales, new, pero en este caso va a ser jTextField porque es la clase que crea los campos de texto sin nada. Ok. Acá nos aparece que tiene 10. Para este caso de aquí es de esta manera. 10 es para que le dé como un ancho a esa caja de texto. Si no le damos eso, aparecerá con el tamaño mínimo, que es muy pequeñita. Aceptará un solo número o prácticamente no se verá. Por esa razón le colocamos 10 para que coloque un ancho moderado, como el que aparece en la interfaz. Algo como esto. Bueno, ahora si ya ese elemento se creó, entonces podemos decirle que el contenedor va a adicionar esas horas normales, esa caja de texto de horas normales. Después de eso entonces se tiene que agregar los siguientes: la otra etiqueta y luego la otra caja de texto. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente hacer una copia de estas dos y aquí cambiarle el nombre, que son extras, horas extras, ok, listo. Faltaría entonces los dos botones, esos dos botones que están aquí, más la última que es una etiqueta también, que es de respuesta. Entonces estos dos botones vendría siendo btn, el botón calcular va a ser igual a nueva memoria. ¿De qué tipo? De JButton, que esa es la clase de los botones. Ahora, ¿qué texto va a contener? Calcular. Calcular salario. Luego eso, entonces, le decimos al contenedor que va a adicionar el botón calcular. Se hace lo mismo para el botón salir, salir, GUI. Ok. Entonces ya están los elementos que queríamos colocar. Primero
lo que hicimos fue crear la ventana, dándole características a esa ventana, dándole un título a la ventana, diciéndole qué operación va a hacer cuando cierre esa ventana, diciéndole la distribución que va a contener esa ventana, diciéndole el tamaño en ancho y alto en píxeles de esa ventana, y obteniendo el contenedor para poder asignarle nuevos elementos. ¿Qué nuevos elementos? Bueno, primero se le agregaron etiquetas y cajas de texto. Luego nuevamente etiquetas y cajas de texto. Y por último, los dos botones. Ahora faltaría simplemente la etiqueta de salida. Sería new j label. Aquí. En la guía aparece como salario neto es igual al signo peso. Entonces salario neto es igual signo peso. Por el momento porque todavía no sabemos cuál es el salario neto. Siguiendo la guía del código, lo que se va a hacer entonces es adicionarla al contenedor. Decimos contenedor punto add lbl salario punto y coma. Bueno, miren algo aquí, y esto es más que todo para cualquier aplicación. Aquí el código se ha corrido un poquito. ¿Sí? Lo ideal es que este código quede identado, es decir, con un tab hacia acá, para saber a qué corresponde, a qué método está incluido. Entonces lo que hacemos aquí es clic derecho y le damos donde dice formato o forma si está en inglés. Y miren que automáticamente él corre esto, ajusta todo el código, si no estuviera ajustado. Esto es muy bueno porque de esta manera permite que nuestro código sea mucho más legible. Esta es una recomendación que les hago. Siguiendo con esto, entonces ahora lo que se va a hacer es agregar los oyentes de esos botones. ¿Para qué? Para cuando se le dé clic sobre un botón, ejecute una acción. Entonces el primero va a ser el de calcular. Entonces lo que vamos a hacer aquí es btn calcular.set miramos la guía add action listener y en la guía nos dice que eso va a contener entonces una nueva clase de tipo action listener sobre escribiendo el método action performer y dentro de él iría el código. Lo que vamos a hacer aquí es para el caso de esta de aquí de calcular sería lo siguiente. Entonces aquí le decimos new action listener. Él automáticamente hace la ayuda y nos dice qué debemos hacer aquí. Aquí coloca la misma instrucción cuando no se ha hecho nada en un método y miramos el código. Nos dice que en este caso se muestre en la etiqueta lbl salario, fijando el texto salario neto, el resultado de calcular. Aquí va a dar un error y van a ver por qué. lbl salario.setText, fijar el texto, este que está acá, concatenado con el resultado del método calcular. Aquí genera un error y es por lo siguiente, porque el método calcular no se ha hecho. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se le da clic aquí y donde dice crear método calcular, se hace. Pero entonces hay varias opciones. Dice crear el método calcular en esta misma clase que se está creando aquí. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. No lo voy a hacer aquí.
lo voy a hacer por fuera, porque este es aquí, es el crear GUI. Entonces por fuera de esta voy a crear entonces un public, a ver cómo aparece en el código, public doble calcular. Entonces vamos por acá, public doble calcular. No recibe nada, abre llaves, cierra llaves. Ahora, como aquí se va a devolver es el salario ya neto, entonces lo que se tiene que hacer es este procedimiento que está aquí. Simplemente lo que se va a hacer es primero se va a pasar desde las cajas de texto a unas variables, los valores que contenga. Luego se calcula el salario por la fórmula esta, que es multiplicar horas normales por el valor de las horas normales y horas extras por el valor de las horas extras. Y luego por acá, debajo, lo que se hace es retornar el valor de ese salario. Al comienzo se define una variable salario que empieza en 0. Si esto genera un error aquí, devuelve 0. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos entonces salario va a ser igual a 0. Y por acá decimos que de tipo entero las horas normales. Yo por cuestión de tiempo voy a colocar aquí hn horas normales va a ser igual lo que retorna entonces xt horas normales punto get test, eso que está ahí, y las horas extras las tomamos de esa caja de texto. Miren que le he colocado nombres distintos aquí simplemente por cuestión de tiempo. Ahora, luego de esto salario va a ser igual entonces, va a ser igual a la multiplicación del valor de las horas normales por las horas normales más el valor de las horas extras por las horas extras. Al final le decimos que retorne el salario. En la guía aparece un tree que es en caso de que ocurra un error, porque de pronto en la caja de texto digiten una letra, coloquen un punto, algo de ese estilo, un carácter especial, y lo que queremos es que funcione de manera adecuada. Entonces simplemente por precaución colocamos un tree. Entonces, lo que hacemos aquí es tree el catch. Por acá entonces colocamos la excepción, se cierra el tree, clic derecho, formato, para que le dé identado al código. Miren que automáticamente lo corrió para que se aprecie mejor. Y allí entonces lo que se va a hacer es mandar unos mensajes de error de lectura de datos. Entonces en este caso system.error.print, entonces error lectura de datos y demás elementos que consideremos necesarios para mostrar en el error. Vamos a dejarlo así. Siguiendo la guía, dice que debemos ir entonces a la clase main y colocar un método main principal para ejecutar ese formulario. Pero primero miremos por acá qué hace falta acá en el código. Retomando acá, se hizo el de calcular. Hay que agregar entonces el btn salir.add acción listener. Le decimos acá que es new action listener
aparece la ayuda, le damos enter, él automáticamente coloca todo. Y aquí le decimos entonces system.exit 0 para que cierre correctamente la aplicación. Es lo que se va a hacer. Ok. Aquí aparece una advertencia. Las advertencias aparecen en color amarillo, subrayado como amarillo. Esas advertencias son simplemente, se pueden omitir porque son solamente advertencias. Cuando aparezca en rojo quiere decir que es un error y no va a dejar continuar porque ese error debe corregirse antes de seguir con la ejecución del código. Entonces es necesario que se tome nota cuando está en rojo. Le damos guardar aquí. Ok. Miramos la guía y falta solo esta parte, que es hacer visible el formulario o la ventana. Entonces le decimos por acá que el formulario.setVisible va a ser true, es decir, que la visibilidad va a ser verdadera y por eso se va a mostrar el formulario. Entonces ahora guardamos, vamos a la clase main y aquí creamos entonces el método public static void main. Voy a utilizar el método de abreviatura de netbeans. Entonces, public static void main. Se escriben esas letras y se le da tab. Miren que automáticamente apareció todo. Luego aquí le digo GUI salario va a ser igual, miremos el código, formulario, puedo colocar F si quiero, si fuera new GUI salario, punto y coma. Ahora le doy simplemente guardar y le digo ejecutar. Me pregunta cuál va a ser la clase principal. En este caso, él detecta que el método public static void main está dentro de la clase main. Entonces por eso está diciendo que seleccione esta y aparece ya seleccionada. Le digo OK. Y luego de esperar un momento, debe aparecer entonces la interfaz con la distribución que está al inicio. Es decir, con esta distribución. Por acá ya aparece, es esta. Aquí está. Vamos a darle el valor que decía 45. Calcular y dice 235.000 salario neto de una persona que trabajó 40 horas normales y 5 horas extras. Si le digo salir, automáticamente cierra la aplicación. Y de esta manera hemos creado entonces el código para una interfaz básica, muy básica. Deben tener en cuenta ciertos aspectos aquí a considerar. Recuerden siempre, primero, hay que crear la ventana, configurarla, darle elementos a esa ventana como su título, qué se va a hacer cuando se va a cerrar, cuál va a ser la distribución, cuál va a ser el tamaño. Luego, obtener el contenedor de esa ventana y a partir de ese contenedor se van creando los elementos que van a ser adicionados a ese contenedor en el orden que nosotros queramos. Por último, lo que hacemos es darle funcionalidad al evento clic de cada botón para que ejecute una acción de esta manera. Volvemos a la guía. Miramos que en la parte de código ya no muestra más nada, nos dice cómo sería la apariencia del paquete que nosotros debemos ejecutar. Ok, bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.